Hola, bienvenido a este nuevo vídeo y hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la integración por partes. En este vídeo aprenderás qué es la integración por partes y veremos en innumerables ejemplos cómo se aplica esta técnica y verás claro algunos trucos y consideraciones que debes de tener a la hora de realizar integrales utilizando esta técnica. Siéntete libre de consultar este vídeo todas las veces que lo necesites para dominar por completo la integración por partes. Así que nada, simplemente pasemos con el vídeo. Punto número 1. ¿Qué es la integración por partes? La integración por partes es una de las técnicas más importantes para resolver integrales. Se suele utilizar generalmente cuando tenemos el producto de dos funciones dentro del integrando. Esta técnica consiste en aplicar una simple fórmula de forma a reducir la integral al cálculo de una más sencilla. A continuación veremos de qué fórmula se trata y cómo la podemos aplicar. Punto número 2. Fórmula de la integración por partes. Vamos a ver cómo podemos deducir la fórmula de la integración por partes. Esta fórmula proviene, naturalmente, de la derivada del producto y vamos a aplicar precisamente esa fórmula que conocemos. Sabemos que la derivada del producto de dos funciones, llamadas u de x y v de x, la derivada de este producto viene dada por la siguiente expresión. Ya sabemos que es el producto de la derivada del primero, u' de x, por el segundo como está, v de x, más el primero como está, u de x, por la derivada del segundo, v' de x. Vale, y ahora nosotros lo que queremos despejar en esta expresión es precisamente u de x por v' de x. Y u de x por v' de x se va a obtener haciendo la resta de esto menos esto. Fijaos cómo me queda. U de x por v' de x, o sea, la función u por su derivada, por la derivada de la función v, va a ser igual a la derivada del producto, u de x por v de x, prima, menos la derivada de u por la función v sin derivar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser integrar a ambos miembros. Vamos a integrar del lado izquierdo y del lado derecho. Si integramos del lado izquierdo, me queda la integral de u de x por v' de x. Y ahora hay que recordar escribir el diferencial de x. Estamos derivando, en este caso integrando, en función de u, de x. Sería nuestra variable de integración. Y esto será igual a la integral de este producto, la derivada de este producto, menos esta expresión. Y sabemos que la derivada de la resta es igual a la resta de las derivadas. Por lo tanto, lo que tengo aquí es la integral de u de x por v de x prima diferencial de x menos la integral de u' de x por v de x diferencial de x. Y ahora fijaos, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Esto que tengo aquí es la integral de una cierta derivada. Tengo la integral de la derivada del producto. Y sabemos que como la integral y la derivada son relaciones y son operaciones inversas, entre comillas, la integral de la derivada viene a ser simplemente la función que tengo aquí dentro. O sea que finalmente llego al resultado. Integral de u de x, v' de x, diferencial de x, es igual a la función que tengo aquí dentro, que es u de x por v de x, menos la integral, y ahora lo voy a escribir así, v de x por u' de x, diferencial de x. Y ahora esta fórmula tan larga, para escribirla de una forma más compacta y más condensada, hacemos los siguientes cambios. Donde pone v' de x por diferencial de x, esto lo voy a llamar diferencial de v. ¿Vale? Diferencial de v va a representar la derivada de v, v' de x, por el diferencial de x. Y lo mismo aquí. u' de x por diferencial de x, esto lo voy a representar por diferencial de u. ¿Vale? Y ahora quitando las x, me queda finalmente esta fórmula. Y es la fórmula con la que realmente asociamos la integración por partes y es la fórmula que vamos a utilizar. Es una fórmula mucho más sencilla de recordar
y de hecho podéis utilizar este truco para acordaros de esta fórmula. Básicamente tenéis la integral de u por v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Así que podéis traducirlo en palabras como un día vi una vaca sin cola, que sería el signo integral, vestida de uniforme. Y con esto tendréis la fórmula de la integración por partes. Punto número 3. Ejemplo 1. En este primer ejemplo vamos a integrar la función x por e elevado a x. Vamos a ver entonces cómo integrar esta función. Para ello recordamos cómo es la fórmula de la integración por partes, que es precisamente la técnica que vamos a aplicar en este caso. La fórmula me decía lo siguiente: la integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. ¿En qué consiste entonces esta técnica? Como hemos visto, en reducir esta integral original, que es la que vamos a tener aquí, y vamos a simplificarla en la resta de... Aquí tengo dos funciones, que sé determinarlas, y aquí tengo otra integral que idealmente va a ser más sencilla que la anterior, y por lo tanto voy a poder resolver la integral fácilmente. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer en los ejemplos de integración por partes? Pues fijaos, tenemos que comparar esta integral que tenemos en la fórmula con esta que tenemos aquí. Entonces, nosotros queremos a una de estas funciones, que es o x o elevado a x, voy a llamarle u. Y le voy a llamar diferencial de v a todo lo restante. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Voy a llamarle u a la función x. Y voy a llamarle diferencial de v a todo lo restante, que sería la otra función, e elevado a x por el diferencial de x. Vale, acordaos, si yo tengo en una igualdad de un lado un diferencial, del otro lado también tengo el diferencial. Vale. Una vez tenemos u y diferencial de v, para aplicar la fórmula de la integración por partes necesitamos conocer v y necesitamos conocer diferencial de u. Entonces, si yo conozco u, ¿cómo calculo diferencial de u? Es muy sencillo. Simplemente diferencial de u es la derivada de x. La derivada de x es 1. Y ahora, acordaos, si yo tengo diferencial de u en uno de los lados, tengo que tener diferencial en el otro lado. Esto sería 1 por diferencial de x, o simplemente diferencial de x. Y ahora, si yo conozco diferencial de v y quiero conocer v, será el proceso inverso. O sea, yo conozco la derivada, que es elevado a x. Y ahora v será una primitiva de la función elevado a x diferencial de x. ¿Cómo calculo v entonces? Pues v sería una primitiva de la función elevado a x. Entonces podemos, en un caso general, calcularlo aparte. Calculo la integral indefinida de elevado a x. Esto me da el conjunto de todas las primitivas de esta función. Y esto vemos que es fácilmente elevado a x. ¿Vale? Tabla de integrales inmediatas, muy fácil de resolver. Más una constante, o sea, esto me da la integral indefinida. Pero v es simplemente una primitiva. Podéis elegir la que queráis. Una primitiva de la función. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir elevado a x más 0, que es la más sencilla. Entonces voy a tomar v como siendo elevado a x. Pero si elegís elevado a x más 35, también es válido. Es otra primitiva. Y vamos a llegar, obviamente, al mismo resultado. Por lo tanto, una vez que conocemos u, diferencial de u, diferencial de v y v, ya podemos aplicar la fórmula de la integración por partes. Por lo tanto, esta integral me quedaría igual a u por v, fijaos, es siempre el producto de esta diagonal, u por v, o sea, u es x y v es elevado a x por elevado a x, menos la integral de v, que es elevado a x, por diferencial de u. Diferencial de u es 1 por diferencial de x. Así que esto es simplemente diferencial de x. ¿Vale? Y ahora, fijaos, hemos transformado una integral que no sabíamos resolver en la resta de esto, que ya es la solución, y esta integral que es mucho más fácil de resolver. Esta integral ya sabemos cuál es, una integral inmediata, y es simplemente e elevado a x. ¿Vale? Más la constante de integración, y con esto, fijaos, tenemos ya nuestra primera integral por partes resuelta. Punto número 4. ¿Qué función elegir como u? Para decidir qué función vamos a coger como u y qué función vamos a elegir como diferencial de v,
vamos a utilizar la palabra Alpes. Esto es un truco que es muy importante que lo recordéis. La palabra Alpes, ¿qué significa? Cada una de estas letras significa un tipo de función. La letra A se refiere a las funciones arco, sea el arco seno, el arco coseno o el arco tangente. La función L se refiere a cualquier tipo de logaritmos. La letra P se refiere a cualquier polinomio. La letra E a cualquier función exponencial. Y por último la S se refiere a los senos y a los cosenos. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en esta palabra. El tipo de función que aparezca antes en esta palabra será la que nosotros tomemos como u. Y lo restante será el diferencial de v. Imaginaos que yo tengo en una integral el producto de una función logarítmica por una función exponencial. Entonces yo voy a elegir como u el logaritmo, porque aparece antes en esta palabra. Y voy a elegir como diferencial de v a esa función exponencial. Punto número 5. Ejemplo 2. En este ejemplo vamos a calcular la integral de x más 2 por el coseno de x. Vamos a calcular entonces esta integral utilizando la técnica de integración por partes. Para ello recordamos, la fórmula es integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. ¿Vale? Como hemos visto, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Así os acordáis sin problema de esta fórmula. Por lo tanto, ¿a qué voy a llamar u y a qué voy a llamar diferencial de v? Para esto aplicamos, como hemos visto anteriormente, la palabra Alpes, como hemos acabado de ver. Y ahora analizamos. Esta función, x más 2, es una función polinómica, que está aquí, P, de polinomios. Y la función coseno está aquí al final, donde incluyo los senos y los cosenos. ¿Cuál aparece primero? El polinomio, x más 2. Y eso será lo que yo voy a llamar como u. Por lo tanto, u va a ser igual a x más 2. Y diferencial de v va a ser igual a todo lo restante, que es coseno de x, diferencial de x. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues como hemos visto también antes, sabemos u, sabemos diferencial de v, tenemos que conocer diferencial de u y v. Vale, diferencial de u va a ser la derivada. ¿Derivada de x más 2? 1. 1 por diferencial de x. Y luego, si tengo diferencial de v igual a coseno de x, v va a ser una primitiva de la función coseno de x. Una primitiva que en este caso voy a elegir, por ejemplo, el seno de x. Podéis elegir seno de x más cualquier constante. Vale, esto es calculando, claro, la integral indefinida de coseno de x. La integral indefinida es el seno de x más una constante. Elegís una primitiva cualquiera, por ejemplo, el seno de x. Así que esta integral, x más 2 coseno de x diferencial de x, será igual a u por v, como dice la fórmula, u por v, o sea, x más 2 por el seno de x, menos la integral de v, que es el seno de x, por diferencial de x. Ahora, esta segunda integral, ¿cómo la calculamos? Pues es muy fácil. Sabemos que la integral del seno es el menos coseno, porque la derivada del coseno es el menos seno, por eso tenemos ese signo menos delante. Y con este menos que tengo aquí, pues me quedaría más coseno de x más la constante de integración. Y este sería el resultado de nuestra integral por partes. Punto número 6. Casos especiales. Hay algunos casos en los que vamos a tener que aplicar la técnica de integración por partes de una forma un tanto indirecta e incluso más de una vez y de forma algunas veces inesperada. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Punto número 7. Ejemplo 3. Vamos a resolver la integral del logaritmo neperiano de x, aplicando, claro, la técnica de integración por partes. Esta integral es uno de los pocos casos en los que aplicamos integración por partes en una integral que parece que no tenemos que aplicar esta técnica, porque ¿dónde vemos aquí el producto de dos funciones? Pues sí, tenemos el producto de dos funciones de una forma un tanto indirecta. Vale, fijaos que esto se puede escribir de la siguiente forma.
tener el logaritmo neperiano de x es lo mismo que tener 1 por el logaritmo neperiano de x, ¿no? Y este 1 lo vamos a encarar como si fuese un polinomio de grado 0, una constante. Entonces, cuando apliquemos integración por partes, vamos a tener dos funciones, neperiano de x y 1. ¿Cuál elegimos como u y cuál elegimos como diferencial de v? Pues vamos a la palabra Alpes. Vale, tenemos este 1, que hemos dicho que es un polinomio, o sea que está aquí, y este logaritmo neperiano, que claramente es un logaritmo. Así que lo que aparece antes es el logaritmo. Así que u va a ser el logaritmo neperiano de x, y diferencial de v va a ser todo lo restante, o sea, 1 por diferencial de x, o simplemente diferencial de x. Y ahora aplicamos la técnica de integración por partes. Vale, fijaos, integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Si yo sé que u es igual al logaritmo neperiano de x, tengo que obtener diferencial de u. Para ello derivo el logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano es 1 entre x, y ahora hay que recordar multiplicar por el diferencial de x. Y luego, si yo tengo diferencial de v, que es igual a diferencial de x, v será una primitiva de la función 1. Y una primitiva de 1 es, por ejemplo, x. ¿Vale? Ahora, vamos a aplicar la fórmula de la integración por partes. La integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x será igual a u por v, o sea, x por el logaritmo neperiano de x. Es siempre multiplicar esta diagonal y luego restar este producto. Menos restar la integral de este producto. La integral de x por 1 partido por x. Y ahora, x por 1 partido por x es simplemente 1 por diferencial de x. Así que esta segunda integral será también una primitiva de 1, que va a ser x. Así que esto será x por el logaritmo neperiano de x menos x más la constante de integración. Y como vemos, tenemos también resuelta esta integral por partes. Punto número 8. Ejemplo 4. En este ejemplo vamos a calcular la integral de e elevado a x por el seno de x. Esta es una de las integrales en las que vamos a aplicar la técnica de integración por partes, pero de una forma un tanto extraña. Vamos a tener que hacer unas ciertas manipulaciones durante esta resolución. Por lo tanto, nosotros en principio resolveríamos esta integral por partes. Entonces, fijaos, la fórmula me dice integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Tengo que elegir de estas dos funciones, una va a ser la u y otra va a ser diferencial de v. Entonces, ¿cómo hacemos esta elección? Pues ya sabemos, vamos a la palabra Alpes. Entonces, identificamos la primera función, e elevado a x, es una función exponencial, que está aquí. La segunda, seno de x, está incluida aquí al final. Por lo tanto, ¿cuál aparece primero? La exponencial. Así que la exponencial es lo que yo voy a llamar u. Así que u va a ser e elevado a x. Diferencial de v va a ser todo lo restante. Seno de x, diferencial de x. Ahora, si u es igual a e elevado a x, diferencial de u, que es lo que necesitamos calcular, va a ser la derivada de e elevado a x. La derivada de e elevado a x es muy sencilla, es e elevado a x, diferencial de x. Y ahora, si diferencial de v es igual al seno de x, v va a ser una primitiva de la función seno de x. Ahora, sabemos que la derivada del coseno es el menos seno. Por lo tanto, una primitiva del seno será el menos coseno de x, por ejemplo. Si le sumo cualquier constante también me valdría, pero bueno, esta es la más sencilla. Así que la integral de e elevado a x por el seno de x me quedaría igual a u por v, o sea, menos e elevado a x coseno de x, menos la integral de v diferencial de u. Como en el v tengo ya un menos, voy a poner un más y voy a escribir la integral de e elevado a x coseno de x diferencial de x. ¿Qué ocurre ahora? Que esta segunda integral que me ha quedado, e elevado a x por el coseno de x, también lo voy a tener que resolver aplicando integración por partes.
Entonces voy a tener que hacer otra elección aquí de u y diferencial de v. Por lo tanto, voy a llamarle ahora u. Ahora voy a cambiar las letras para no confundir con lo de arriba. Voy a llamarle u'. U' va a ser la exponencial otra vez, elevado a x, así que diferencial de u' va a ser elevado a x diferencial de x. Y diferencial de v' va a ser coseno de x diferencial de x. Por lo tanto, v' va a ser una primitiva de la función coseno de x, que es, por ejemplo, el seno de x. Vale, y ahora, dentro de esta integral que tenemos aquí, nos damos cuenta que esta se resuelve por partes, y esta es igual a u' por v', o sea, e elevado a x seno de x, menos la integral de e elevado a x seno de x diferencial de x. Vale, ahora tenemos que condensar todo esto. Y ahora, si os fijáis, lo que me sale aquí al final, esta integral resultante, es la misma que yo tengo aquí al principio. O sea, es la misma que yo quiero calcular. Entonces, fijaos, si yo esto que está restando lo paso sumando al otro lado, me va a quedar de este lado 2 veces por esta integral. Va a ser igual a, ahora voy a cambiar el orden, e elevado a x seno de x menos e elevado a x coseno de x. Por lo tanto, si a mí lo que me interesa es calcular esta integral, este 2 simplemente lo paso dividiendo al otro lado. Así que por fin me quedaría que la integral de elevado a x por el seno de x diferencial de x va a ser 1/2 por e elevado a x seno de x menos e elevado a x coseno de x, más la constante de integración. Y con esto tendríamos resuelta esta integral por partes. Punto número 9. Tabla auxiliar. En muchas integrales donde apliquemos integración por partes, tendremos que hacer esta técnica más de una vez. Y en esos casos es conveniente utilizar la llamada tabla auxiliar para el cálculo de integrales por partes. Vamos a ver a continuación un ejemplo en el que vamos a describir este procedimiento. Punto número 10. Ejemplo 5. Vamos a calcular la integral indefinida de x elevado a 4 por el coseno de x. Vamos a ver cómo funciona el cálculo de integrales por partes utilizando la tabla auxiliar. Esta tabla se utiliza cuando generalmente vamos a tener que aplicar la técnica de integración por partes más que una vez. Si nos diésemos cuenta, al aplicar la fórmula que conocemos, integral de u de v igual a u por v menos la integral de v diferencial de u, esta segunda integral que tendríamos, v por diferencial de u, la tendríamos que resolver por partes. Y luego esta tendríamos que obtener otra por partes. Tenemos que aplicar un total de 4 veces integración por partes. Así que para no complicar esto tanto podemos utilizar una tabla auxiliar. Vamos a construir esta tabla de esta forma. En una columna vamos a escribir la u y en otra diferencial de v. Y la elección de u y diferencial de v es la misma que hacíamos antes. Entonces analizamos la palabra Alpes. Tenemos dos funciones. Una es x a la cuarta, que es un polinomio, está aquí, y otra coseno de x, que está aquí al final. Por lo tanto, vamos a elegir u como siendo el polinomio. Y ahora voy a escribir aquí x a la cuarta, y aquí voy a escribir coseno de x. Vale, ahora importante. En la primera columna voy a ir intercambiando signos. Más, menos, más, menos, más. Menos, así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea? En esta primera columna donde tengo la u, voy a tener que derivar lo que tengo aquí. Ir derivando. Por tanto, la derivada de x a la cuarta, ¿cuánto es? Es 4 por x al cubo. La derivada de 4x al cubo, ¿cuál es? 12x cuadrado. Ahora, derivada de 12x cuadrado, 24x. Derivada de 24x, 24. ¿Cuándo paro? La idea es, ¿cuándo paro? Pues cuando aquí consiga un 0. Menos 0. Porque la derivada de una constante es 0. Vale, luego os explico otros casos en los que no vamos a tener aquí un 0, pero sí que tendremos que parar. Ya os explico cuándo. Entonces, diferencial de v. Aquí en esta columna, en vez de derivar, voy a integrar.
Entonces, una primitiva del coseno, pues sería el seno. Una primitiva del seno sería el menos coseno. Ahora, una primitiva del menos coseno sería el menos seno. Ahora llegamos al coseno otra vez. Y luego una primitiva del coseno es el seno. ¿Vale? Una vez que ya hemos completado estas dos columnas, tenemos aquí un 0. Esta tabla podemos utilizarla y esta integral va a ser igual a el producto de estas diagonales. Vale, vamos a multiplicar esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal y esta diagonal. Y luego vamos a sumar todo esto con los signos correspondientes. Entonces, fijaos, la primera diagonal que hacemos es x a la cuarta por el seno de x. Tengo un más aquí, así que sería positivo. X a la cuarta por el seno de x. Ahora, la segunda diagonal sería 4x al cubo por menos coseno de x. Pero como tengo un menos delante, me quedaría más. Así que más 4x al cubo por el coseno de x. Siguiente diagonal, 12x cuadrado por menos seno de x. Como tengo un más aquí delante, sería menos 12x cuadrado seno de x. Ahora, esta diagonal, 24x por coseno de x. Esto sería positivo, como tengo un menos, me queda menos 24x por coseno de x. Y por último, la última diagonal, 24 seno de x con el signo positivo. Más 24 por el seno de x. Más la constante de integración y aquí tendríamos el resultado de esta integral. ¿Qué pasa si por alguna razón yo no consigo llegar en esta columna de las derivadas a 0? En algunos casos no va a ser posible llegar a 0. Entonces, ¿cuándo paro? Pues paro cuando yo observe que soy capaz de calcular la integral que se resulta de la horizontal. Imaginaos que yo por alguna razón me interesa parar aquí, en este 24x, y esto lo que tengo abajo no escribirlo. Entonces yo pararía aquí porque soy capaz de resolver esta integral. Vale, a continuación veremos un ejemplo en estas condiciones. Punto número 11. Ejemplo 6. Vamos a integrar la función x por arco tangente de x. Vamos a ver cómo integrar la función x por arco tangente de x utilizando la tabla auxiliar. Vale, por lo tanto, vamos a escribir en dos columnas, una u, otra diferencial de v. Aquí escribo lo que voy a llamar u y aquí lo que voy a llamar diferencial de v. Entonces, fijaos, utilizando la palabra Alpes, yo tengo aquí x, que es un polinomio, y tengo el arco tangente, que es un arco de lo que incluíamos aquí. Aquí estaba incluido el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Por lo tanto, ¿cómo me voy a quedar? Tengo una primera columna de las u y otra diferencial de v. Aquí voy a escribir la u, que va a ser el arco tangente, que es lo que aparece primero. Así que arco tangente aquí. Aquí en la segunda columna escribo la x. Ahora intercambio signos, más, menos, más. Ahora, ¿cuándo voy a parar? Fijaos, yo aquí en esta primera columna tendré que derivar el arco tangente. La derivada del arco tangente la conocemos y es 1 entre 1 más x al cuadrado. Ahora, la derivada de esto me va a dar una expresión, pero no voy a llegar a 0. No es como el polinomio de antes, que llegábamos a 0 si derivábamos. Aquí no vamos a llegar a 0. Por lo tanto, necesitamos saber bien cuándo parar. Entonces, por eso vamos a hacer las derivadas al mismo tiempo que las integrales del lado derecho. Del lado derecho voy a integrar x. La integral de x, una primitiva, es simplemente x al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Y tenemos que analizar bien. ¿Sabemos calcular la integral del producto de estos dos elementos? Si la respuesta es sí, paramos. Si la respuesta es no, seguimos. Y efectivamente, en este caso, sabemos resolver esta integral. Es una integral bastante fácil de resolver. Es una integral racional, los grados son iguales, vamos a poder hacer una transformación sencilla. Entonces, fijaos, si se puede hacer esto, paramos, no seguimos más. Y entonces el resultado de la tabla va a ser siempre el producto de las diagonales que tengamos, en este caso solo tenemos esta, así que me va a quedar x al cuadrado partido por 2 por el arco tangente de x. Y ahora fijaos, ya no tenemos más diagonales, pero tenemos que considerar esta fila que nos falta. Y esta fila va a llevar delante el signo que está aquí, en este caso menos,
y va a ser la integral del producto de esta fila. O sea, menos la integral de x cuadrado partido por 2 por 1 entre 1 más x al cuadrado. Diferencial de x. Ahora solo nos falta resolver esta segunda integral. Y esta segunda integral ni siquiera tenemos que aplicar integración por partes. Fijaos que aquí puedo sacar el 1 medio afuera de la integral, me queda menos 1 medio por la integral de x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado. Vale, y esta integral se resuelve bastante sencillo, es bastante fácil de resolverla. Buscamos tener arriba lo mismo que tengo en denominador, para ello sumo 1 y resto 1 y separo. Vale, x cuadrado entre 2, arco tangente de x. La primera integral sería menos 1 medio, separo esto y luego separo esto por otro lado. X cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 es 1 y sería menos 1 medio por la integral de 1, que es menos 1 medio por x. Y la segunda me quedaría menos, con este menos más, 1 medio por la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado, o sea, más 1 medio por el arco tangente de x, más la constante de integración, y aquí tendríamos el resultado de esta última integral. Hagamos entonces un resumen de todo lo que necesitas saber sobre la integración por partes. ¿En qué consiste la integración por partes? Pues esto es una técnica que te permite simplificar el cálculo de integrales, generalmente integrales donde tienes el producto de dos funciones. ¿Y qué tienes que hacer? Pues utilizar esta fórmula. A una de las funciones le llamas u, a todo lo restante le llamas diferencial de v, y vas a simplificar la integral en una más sencilla. ¿Qué elijo como u y qué elijo como diferencial de v? Pues para esto utilizas la palabra alpes. ¿Vale? El tipo de función que aparezca antes en esta palabra será lo que tú vas a llamar como u. Y si tenemos integrales más complejas donde vamos a tener que aplicar esa técnica más de una vez, te recomiendo que apliques la tabla auxiliar. Recuerda revisar este vídeo tantas veces cuanto lo necesites para dominar por completo esta maravillosa técnica que es la integración por partes. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, eres un campeón, y posiblemente si has revisado este vídeo varias veces y has entendido todo su contenido, dominarás por completo la técnica de integración por partes. Así que nada, ahora simplemente toca practicar. Espero que te haya gustado este vídeo, recuerda dejar un like y suscribirte a este canal si quieres más contenido como este. Así que nos vemos en el próximo vídeo.